Adelante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esmir, por la invitación. Para mí es un honor poder contribuir a este curso que están realizando. Como mencionaban anteriormente, pues es un esfuerzo, es una suma de todos los que nos dedicamos a atender mujeres embarazadas y al producto de ese embarazo. Pues en esta ocasión el doctor Esmir fue muy amable de invitarme a participar con el tema de reanimación neonatal básica. Agradezco mucho la invitación y la presentación, doctor. Pues vamos a comenzar. Bueno, ustedes saben que para que nosotros podamos atender a un recién nacido, pues debemos de tener los conocimientos mínimos necesarios, como ya se mencionaba anteriormente. Ahorita que están ustedes viendo complicaciones completamente obstétricas, eso va a tener un impacto en la persona recién nacida. Es por eso que nosotros debemos de estar preparados ante estas circunstancias. Yo estoy tratando de darles un resumen de lo más importante de lo que se trata la reanimación neonatal, ya que como también ustedes saben, yo sé que los médicos generales que trabajan con nosotros tienen su curso de reanimación neonatal y saben que es algo completamente muy extenso. Es un curso en el cual tenemos que aprendernos un manual completo con 14 lecciones, hacer un examen escrito y hacer un examen teórico para poder brindar la atención de calidad a nuestros pacientes. Sin embargo, pues aquí trato de hacer un resumen del manual precisamente. Para empezar, pues aquí les presento el algoritmo para la reanimación neonatal. Este algoritmo es el último, es de la octava edición del manual de reanimación neonatal. Por la solicitud de cédula de acreditación, habitualmente sí hay, pero se usa la verdad muy poco. Bueno, continúo. Adelante, Dora. Sí, bueno, entonces aquí tenemos el nuevo algoritmo para reanimación neonatal. Como pueden ver, se trata de un algoritmo que está compuesto por hexágonos y rectángulos. Los hexágonos nos valoran o son evaluaciones que nosotros tenemos que hacer y los rectángulos son acciones que nosotros podemos hacer ante lo que nos va marcando. Nosotros tenemos que proporcionar todo lo que nos va diciendo el algoritmo de forma sistemática. No podemos brincarnos de un bloque a otro sin antes haber realizado la acción previa. Eso es algo muy importante. Tenemos que seguir el algoritmo de una forma rápida y eficaz, pero sin saltarnos los bloques que vamos a ir viendo, ¿ok? Ahorita es como la introducción para que ustedes vean y a continuación vamos a ir viendo cada parte del algoritmo hasta llegar a la ventilación a presión positiva. Bueno, como a manera de introducción, debemos de saber que la mayoría de los recién nacidos pueden hacer la transición a la vida extrauterina sin intervención. Esto es algo que siempre se nos ha marcado en las ediciones anteriores también de los diferentes manuales y es algo bueno que la mayoría de las veces no esperamos llegar a una reanimación compleja con los bebés. El 85% de los bebés responderán o comenzarán a respirar en los 30 segundos posteriores al nacimiento. Un 10% adicional de los bebés comenzará a respirar en respuesta al secado y a la estimulación. Solamente el 5% de los recién nacidos van a recibir ventilación a presión positiva. Un 2% del total serán intubados y 1 a 3 de cada 1000 nacimientos recibirán compresiones torácicas y medicación de emergencia. Como pueden ver, la mayoría de los bebés no habría ninguna complicación. Sin embargo, nosotros trabajamos en un hospital especializado en embarazo de alto riesgo y con ello también en neonatos de alto riesgo. Es por eso que debemos de estar preparados y, como decía el doctor Smith, todos, absolutamente todos, por lo menos debemos de tener el conocimiento para brindar ventilación a presión positiva, ya que es la acción que marca el manual que es la más efectiva para que nosotros podamos brindar reanimación a un recién nacido.
Y esto tiene que ver con la fisiología propia del bebé, ¿ok? A modo de resumen, pues aquí también comentarles que cuando el bebé todavía se encuentra en cavidad uterina, depende completamente de la circulación placentaria. Él hace su intercambio gaseoso a través de la placenta. Los pulmones en este momento se encuentran colapsados y los alvéolos se encuentran llenos de líquido. Los grandes vasos pulmonares en ese momento se encuentran estrechos y no hay un paso adecuado de sangre. Más bien, la circulación fetal busca otras vías para hacer el intercambio gaseoso. Una vez que nace el bebé, aumentan las resistencias periféricas y ahora sí, la sangre pasa a través del pulmón y a través de cada respiración el bebé va llenando sus alvéolos de aire y sacando el líquido. Esta es una parte muy fundamental para que nosotros comprendamos por qué es tan diferente la reanimación neonatal, incluso en otros grupos de edades pediátricos e incluso con un adulto. Aquí con los bebés el paso más efectivo es brindar una adecuada ventilación por estos fundamentos fisiológicos, a diferencia de un adulto, un adolescente o un niño de otro grupo de edad. Aquí es muy importante ver que nosotros debemos de anticiparnos a las necesidades de la reanimación y es importante que hagamos una labor y un trabajo en equipo. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo con el profesional de ginecobstetricia y así como el personal de pediatría para saber cómo nos vamos a coordinar y tratar pues de brindar una atención médica de calidad tanto para la madre pero también como para el bebé y eso lo vamos a lograr a través de una comunicación eficaz. Y es por eso que antes de que haya cualquier parto, nosotros platiquemos en conjunto los factores de riesgos a los que estamos sometidos. Es muy importante que nosotros conozcamos que hay factores de riesgos que pueden hacer que la reanimación neonatal se complique o sea una reanimación neonatal habitual. Tenemos factores de riesgos previos al parto, entonces ahí es donde tiene que entrar la comunicación entre ginecología, entre pediatría, para que nosotros podamos prever y también darle la mejor atención al bebé. Los factores previos al parto son diversos. Para empezar, tenemos la edad gestacional. Siempre que esperamos un bebé prematuro, que es un bebé menor de 36 semanas de gestación, o un bebé posmaduro mayor a 41 semanas de gestación, suma factores de riesgo que yo debo de prever. Cuando la mamá está pasando por un proceso de preeclampsia, eclampsia, hipertensión materna, cuando se trata de un embarazo múltiple, cuando ya se detectó anemia fetal, polihidrapnios, oligohidrapnios, hidropesia fetal, macrosomía fetal, restricción en el crecimiento uterino, malformaciones significativas que sean detectadas previamente por obstetricia o que la mamá no haya llevado un adecuado control prenatal, son factores de riesgos importantes que a nosotros como personal pediátrico ya nos está alertando que debemos de estar prevenidos para esa reanimación. Ok, o puede pasar lo contrario, todo fue adecuado, un buen control prenatal, no había ninguna complicación, sin embargo, durante el parto pueden surgir complicaciones y también debemos de estar atentos a ello que iba para parto la señora, pero por alguna situación no se está dando, no se está logrando y se pasa una cesárea de emergencia. Cuando el parto es asistido por forces o ventosas, cuando hay una presentación anormal, cuando ya tuvimos una frecuencia cardíaca fetal con alteraciones de patrón tipo 2 o tipo 3, cuando la mamá recibe anestesia general, cuando hay terapia materna con magnesio, cuando hay desprendimiento de la placenta o hemorragia durante el parto, pues eso también influye muchísimo en el bebé. En la clase anterior nos hablaban sobre el estado de choque. Si la mamá está chocada, el bebé también se va a chocar porque de él, acuérdense que la circulación materno-fetal es algo muy importante todavía ahí. Cuando la mamá tiene datos de infección o cuando se le administran narcóticos 4 horas previas al parto, cuando hay distrocias de hombros, cuando el líquido amniótico está teñido de meconio y cuando hay un prolaxo del cordón umbilical. Todos estos son los factores de riesgos que debemos de tomar en cuenta nosotros para nuestra reanimación.
Antes de cada parto se deben de realizar 4 preguntas. Anteriormente, en la edición pasada, el manual todavía nos marcaba 3 preguntas. En esta ocasión nos marca que se agrega una cuarta pregunta. Estas preguntas es para ponernos de acuerdo conjunto y para nosotros prever esta situación. La primera pregunta es: ¿cuál es la edad gestacional esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Existen factores de riesgo adicionales? Anteriormente esta pregunta era ¿cuántos bebés esperamos? Pero aquí mismo en factores lo podemos contemplar, ¿ok? Y la cuarta pregunta, ¿cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Esto es algo muy importante y se hace mucho énfasis. También la semana anterior lo veíamos con el doctor Smir, el pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿ok? Que es algo que si no tenemos factores de riesgo, si el bebé está en condiciones adecuadas, lo debemos de llevar a cabo en conjunto. Muy bien, ahora que ya tenemos los factores de riesgo, nosotros podemos saber cuál es el personal que debe de estar presente para esa reanimación. Es sumamente importante que sepamos que en las salas de parto por lo menos debe de haber una persona capacitada para la atención del recién nacido y que sea exclusiva la atención para el bebé y que esté capacitado para brindar hasta ventilación a presión positiva y cuya única responsabilidad sea el bebé. Eso es en todos los partos. Dependiendo de los factores de riesgo adicionales que se pueden sumar, vamos a ver que por lo menos si hay factores de riesgo, por lo menos 2 personas capacitadas deben de estar presentes para la atención únicamente del bebé. Y si aún así ya tenemos mucho más factores de riesgo, si es algo muy complicado, tenemos que ser un equipo multidisciplinario para la atención del bebé. Y esto pues va a estar dado precisamente por los factores de riesgos que hayamos sumado. Es muy importante y también esta edición del manual nos marca que debemos de aprender a trabajar en equipo para pues tener una reanimación neonatal exitosa. Aquí al trabajar como equipo se refiere que previo al nacimiento del pequeño, pues nosotros nos vamos a reunir, vamos a evaluar los factores de riesgo. Es importante identificar a un líder del equipo. El líder del equipo puede ser cualquier miembro del equipo que quiera llevar la batuta. Vamos a anticipar las complicaciones. Es importante que deleguemos tareas para no repetirlas y para que todos estemos en la misma sintonía de lo que tenemos que hacer al momento de una reanimación. Tenemos que identificar quién nos va a ayudar a documentar los eventos. Si ya prevemos que va a ser una reanimación complicada, alguien debe de estar llevando a cabo la anotación de cuántos minutos llevamos, qué estamos administrando, cuántos ciclos. Eso es sumamente importante. Y determinar los suministros y equipos requeridos para la reanimación. Identificar cómo vamos a pedir ayuda adicional si es que ya el equipo pues se sale la situación de sus manos también. Es importante que pues en todas las salas de parto nosotros contemos con el material necesario para la reanimación de los pequeños y el manual nos marca que vamos a tener la reanimación conforme a los pasos iniciales que estamos dando en el bebé. Primero, pues los pasos iniciales son calentar, secar al bebé, estimularlo y así va marcando lo que nosotros tenemos que tener. Primero le vamos a proporcionar calor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la cuna precalentada, con toallas o mantas calientes, el sensor de temperatura en algunos casos y cuando se trata de un bebé prematuro aún tenemos que tener más aditamentos como un gorro, bolsas de plástico y colchón térmico. Para despejar las vías aéreas necesitamos tener la pera de goma para hacer la succión de las secreciones, sondas de succión de 10 a 12 French conectados a un dispositivo en la pared, aspirador de meconio. Para auscultar, lo mejor es el estetoscopio. Para ventilar, pues debemos de tener nuestro dispositivo que nos brinde ventilación a presión positiva. Lo ideal es tener ya el flujómetro fijado a 10 litros por minuto. Y cuando se cuenta con el manómetro, fijar la presión también de 21 a 30%. Las sondas, jeringas,
Para oxigenar, pues tenemos que tener aquel dispositivo que nos va a dar oxígeno a flujo libre, nuestro oxímetro de pulso y la tabla de objetivo de saturación de oxígeno, que eso también es importante. Ya en reanimaciones más complejas, pues tenemos que tener el material para intubar, nuestro mango de laringoscopio con nuestras hojas rectas del tamaño 0, 1 y doble 0, el estilete es opcional, las cánulas traqueales, electrodos, detector de CO2, las cintas para fijarlo, ¿ok? Y aditamentos especiales o extras como la mascarilla laringea. Y para la medicación, que también ya es todavía una reanimación mucho más compleja, pues tener a la mano nuestra adrenalina, dilución 1 a 10,000, así como solución salina y el material para la colocación de un catéter umbilical de emergencia. Entonces, pues es también súper importante que ya al momento de que yo detecté factores de riesgo, tener todo lo necesario y no en esa hora estar corriendo para que yo tenga los aditamentos necesarios para la reanimación. A continuación, vamos a pasar ya a la parte de pasos iniciales de atención al recién nacido. Aquí seguimos con el algoritmo. Vamos a empezar el algoritmo, vamos a ver cada paso. Previamente, pues ya nosotros tuvimos nuestro trabajo en equipo, ya vimos cómo fue el asesoramiento prenatal, ya hicimos las 4 preguntas con ginecobstetricia, ya sabemos cuántos personal vamos a estar ahí para ayudar al neonato, ya corroboramos nuestro material. Ahora sí, se llega el momento del nacimiento y hacemos nuestra primera evaluación. Esto es algo muy importante. Nuestro primer hexágono nos dice, ¿es una gestación a término? ¿El bebé tiene buen tono? ¿El bebé llora o respira? Esas 3 preguntas son básicas y son fundamentales porque es de donde vamos a partir para dar la reanimación. Si la respuesta es sí a todas las preguntas, lo que vamos a hacer es dar pasos iniciales en la madre, siempre y cuando pues esto también sea posible dependiendo del estado clínico de ella. Pero si no es una situación de riesgo y contestamos que sí a las 3 preguntas, el bebé pasa con la mamá, ahí damos los pasos iniciales y seguimos con la evaluación de rutina. Si por lo menos se contesta que no a una de las preguntas, si el bebé no es de término, si el bebé no tiene buen tono, si el bebé no llora o no respira, por lo menos a una que sea negativa, el bebé tiene que pasar a la cuna de calor radiante para que nosotros brindemos los pasos iniciales de la reanimación, ¿ok? Ese es un punto pues muy importante. Los pasos iniciales son 5. El primero es proporcionar calor. Veíamos, lo podemos hacer con el contacto piel a piel con la madre o si fue negativa alguna de las 3 preguntas, lo llevamos directamente a la cuna radiante para empezar. Proporcionamos calor, lo secamos, a la vez que lo secamos lo estamos estimulando y proporcionamos una adecuada posición a la vía aérea, la posición de olfateo. Y como paso extra o adicional, que no va a ser necesario en todos los bebés, es despejar o quitar las secreciones de boca y de nariz. Y esto lo hacemos a través de nuestra pera de goma. Entonces, los pasos iniciales son 5 y estos pasos iniciales se proporcionan a todos los recién nacidos sin importar condiciones clínicas. Lo vamos a hacer en todos, lo calentamos, lo secamos y estimulamos a la vez. Le posicionamos la vía aérea y en caso de ser necesario, retiramos las secreciones primero de boca y luego de nariz. Eso también es importante. ¿Cómo vamos a evaluar estos pasos iniciales? Acuérdense que el algoritmo nos va diciendo que esto lo hacemos en el momento del nacimiento y antes de que termine el primer minuto de vida del bebé. Decíamos, tienen que ser acciones rápidas. Estas acciones de pasos iniciales no nos deben de tomar más de 30 segundos. Vamos a evaluar la respiración y la frecuencia cardíaca de mi bebé una vez que yo termine mis pasos iniciales. La respiración lo podemos ver si el bebé está llorando, está respirando y tú ya terminaste de hacer los pasos iniciales, está bien, no tienes que hacer nada más ni preocuparte por nada más. Después ya puedes con el estetoscopio
cuantificar una frecuencia respiratoria adecuada, pero si tú ves que la respiración está entrecortada, está jadeando, eso ya no es buen signo. Entonces quiere decir que el bebé no está teniendo una adecuada transición de la vida fetal a la extrauterina. Y ante estos casos, que haya respiraciones entrecortadas o que no esté respirando, pues ya es una indicación para dar ventilación a presión positiva. Otro factor importante, muy importante, es valorar la frecuencia cardíaca. La evaluación inicial de la frecuencia cardíaca se recomienda ahora en esta edición que se haga a través de un estetoscopio. Anteriormente, sí, igual nos decía que lo podíamos hacer en la base del cordón umbilical, ahí sentir las palpitaciones que todavía, pero ya no lo marca como una técnica confiable. Nos marca que es mejor hacerlo con el estetoscopio, ponerlo del lado izquierdo del pecho del bebé y nosotros auscultar cuántos latidos escuchamos. Esto en 6 segundos, contamos durante 6 segundos cuántos latidos escucho y lo multiplicamos por 10 para hacer un método rápido de determinar la frecuencia cardíaca del bebé. Siempre que la frecuencia cardíaca del bebé sea menor de 100 latidos por minuto, se va a proceder también a realizar ventilación a presión positiva, pero en un momento ya vamos a pasar de lleno a la ventilación. Puede ser el caso que el bebé no respira o su frecuencia cardíaca es baja. Aquí es importante recordar que el paso más importante para la reanimación neonatal, nuevamente, insisto mucho con esto, es la ventilación adecuada de los pulmones. Entonces, pues aquí es las indicaciones para empezar a realizar ventilación a presión positiva. Y aquí no los marca el algoritmo, ya cuando vamos después del minuto, nos dice, ¿tiene apnea, tiene jadeo, boqueo, su frecuencia es menor de 100? Si la respuesta es sí, lo que vamos a proceder es iniciar ventilación a presión positiva, monitorizar a nuestro bebé con oximetría de pulso y también ya considerar un monitor cardíaco porque podría complicarse y continuar con una reanimación más compleja. Puede que pasó, pero tal vez no fue necesario dar ventilación a presión positiva porque el bebé tiene más de 100 de respiración, de latidos cardíacos por minuto, pero el bebé se sigue viendo cianótico. ¿Qué hacemos en estos casos? Cuando el bebé persiste con cianosis, a pesar de que ya pasaron varios minutos del nacimiento, pues es el momento en el que nosotros debemos de considerar otras circunstancias clínicas. Recuerden que la cianosis es la coloración azulada que obtiene la piel a nivel peribucal, a esa la consideramos central, o en las extremidades la consideramos acrocianosis, y ya es momento de indicar la oximetría de pulso. Y esto lo vamos a hacer en la manita derecha del bebé para tener la saturación preductal. Lo vamos a colocar el oxímetro cuando prevemos mayor reanimación para confirmar la percepción de cianosis central persistente, cuando se administra oxígeno suplementario también y cuando se requiere de ventilación a presión positiva. Aquí tenemos la tablita de objetivo de saturación de oxígeno preductal. Esta tablita es muy importante, ya que un bebé, acuérdense que está haciendo una transición, ya vemos un poquito de la fisiología, ya vimos que poco a poco el bebé va llenando sus pulmones de aire y sacando el líquido que tenía porque el pulmón estaba colapsado. Entonces muchas veces sí he visto que nos queremos adelantar, que ven que sigue como que con acrocianosis o un poquito moradito, pero apenas tiene 2 minutos de vida. Entonces tienen que recordar que para esto es esta tablita. Es importante que ustedes recuerden que el bebé va a tener 10 minutos para alcanzar la saturación objetivo, que es de 85 a 95%, ¿ok? Antes de eso le podemos dar chance. Y en medio de eso, si nosotros lo seguimos viendo que ya empieza con datos de dificultad respiratoria, que lo sigo viendo muy cianótico, que no me gusta, pues también uso la tablita. Y si, por ejemplo, él ya tiene 4 minutos de vida, debería de estar saturando entre 75 y 80% y me satura 60, 65%, pues eso también ya no es normal. No estoy logrando el objetivo para ese minuto de vida.
Entonces aquí nosotros tendríamos que tomar o indicar oxígeno suplementario, ¿ok? Entonces se dice que el oxígeno suplementario lo administramos a través de flujo libre y que no todos los dispositivos que tenemos van a servir para dar oxígeno a flujo libre. Los dispositivos indicados es la bolsa no autoinflable, el reanimador con pieza en T y la válvula de una bolsa autoinflable con un reservorio abierto. Nosotros manejamos en el hospital la bolsa autoinflable. Si nosotros la pusiéramos así con la mascarilla, no sería efectivo, no le estaríamos dando terapia de oxígeno flujo libre a nuestro bebé. Bueno, continuamos. ¿Qué hacer si el bebé respira con dificultad o presenta baja saturación y esto es de forma persistente? Pues bueno, aquí entraría otra acción, la cual es el uso de CPAP para mantener abierta la vía respiratoria de nuestro bebé. La CPAP es un método de apoyo respiratorio que utiliza una presión positiva de gas continua para mantener abiertos los pulmones del bebé en forma espontánea. Ok, y pues también es como para que tengamos conocimiento de esta situación, porque también es un tema extenso y aparte. Dentro de los pasos iniciales, ¿qué hacemos o cómo actuamos ante un líquido amniótico teñido de meconio? Pues bueno, aquí es importante que sepamos que eso lo va a definir el estado clínico de nuestro bebé. La presencia de líquido amniótico puede indicar ciertamente sufrimiento fetal, pero no siempre va a ser así o no siempre tenemos que pensar que meconio ya es igual a asfixia o a síndrome de aspiración de meconio, no es así. Vamos a ver las características. El bebé es un recién nacido vigoroso, pues si tiene buen esfuerzo respiratorio, buen tono muscular, el bebé puede quedarse con la mamá y recibir los pasos iniciales como cualquier otro bebé. En cambio, pues si el bebé no es vigoroso y tiene líquido meconial, lo que haríamos es pasar al calentador radiante, realizar los pasos iniciales, utilizar la pera de goma para tratar de eliminar las secreciones de boca y nariz. Si el bebé no respira o si el bebé respira y la frecuencia es inferior a 100, también está indicado el uso de ventilación a presión positiva. Es algo importante, también nos marca aquí el manual y hace mucho énfasis en que no se sugiere actualmente la laringoscopía de rutina con o sin intubación para la succión traqueal. Históricamente se recomendaba la intubación y la succión de rutina inmediatamente después del nacimiento en un esfuerzo por reducir la posibilidad de desarrollar el tan temible síndrome de aspiración de meconio. Sin embargo, una revisión sistemática reciente no encontró evidencia que apoye esta práctica. Incluso el manual antes sí nos marcaba la trampa de meconio, nos los marcaba como un paso adicional y sí lo marcaba. Anteriormente, pues ya debemos ir quitando como que esto y tratar a los bebés con meconio pues de una manera habitual, pero obviamente esto va a depender de cada bebé. Ahora sí, vamos a entrar a la ventilación a presión positiva. Ya sabemos cómo dar pasos iniciales, ya sabemos cuáles son nuestros pasos iniciales, cuándo pasa con mamá, cuándo pasa al calentador. Ya vimos que ante apnea, jadeo o frecuencia cardíaca menor a 100 está indicado el uso de ventilación a presión positiva. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata esto, de la ventilación a presión positiva. Pues bueno, antes de pasar en sí a la técnica, debemos de conocer algunos términos que vamos a escuchar. El PIP es la presión máxima de inflado y esta presión se administra en cada ventilación. El PEP es una presión positiva al final de la expiración. Esta es una presión del gas mantenida en los pulmones
con una entrada de la ventilación y otra, y cuando se administra una ventilación asistida. El CPAP, ya lo veíamos, es una presión positiva continua en la vía aérea y es una presión de gas mantenida para evitar el colapso del pulmón. La frecuencia es la cantidad de ventilaciones asistidas por minuto que nosotros vamos a brindar, el tiempo de inflado y el manómetro, que también es un dispositivo para medir la presión del gas que tenemos que dar. Nosotros tenemos diferentes dispositivos para poder brindar la ventilación a presión positiva. Nosotros con el que contamos en el hospital y el que debemos de saber manejar es la bolsa autoinflable, ¿ok? Esa es la que nosotros contamos en nuestras salas de reanimación y con la que todos hemos trabajado, pero también existen dispositivos como la bolsa no autoinflable, que viene directamente, o de la máquina de anestesia, que también se puede usar para ventilar al bebé, y el reanimador con pieza en T. Es para que conozcan y sepan que estos son los 3 dispositivos con los que nosotros podemos brindar ventilación a presión positiva. En esta ocasión, pues yo les voy a comentar sobre la bolsa autoinflable. Esta bolsa, pues puede o no encontrarse conectada a una fuente de oxígeno. Si no se encuentra conectada a la fuente de oxígeno, aún así nos va a proporcionar oxígeno al 21%, porque la bolsa se va a llenar del aire ambiente. No requiere gas comprimido o un sello hermético en la salida para permanecer inflada. Esta bolsa es capaz de que nosotros regulemos la frecuencia de la ventilación, y esto se va a definir con las veces que nosotros vamos a comprimir nuestra bolsita para proporcionar la BPP. Y bueno, las indicaciones para ventilación a presión positiva las vamos a repetir para que no las olvidemos. Siempre vamos a brindar ventilación positiva, a presión positiva, si el bebé no está respirando, o sea, está en un estado de apnea, o si el bebé está jadeando o está boqueando, o si la frecuencia cardíaca del bebé está por debajo de 100 latidos por minuto. Estas son las indicaciones para que yo comience a dar ventilación a presión positiva. Cuando se indique, se debe de iniciar la ventilación a presión positiva dentro del primer minuto después del parto. Por eso decíamos, vamos a tratar de hacer el algoritmo de una manera rápida y eficaz. Y antes de que culmine el primer minuto de vida del recién nacido, ya, si tiene indicación, yo tengo que estar haciendo mi maniobra de ventilación a presión positiva. Otra indicación que no está como que implícita en la valoración, pero que también la recomienda el manual, es que la vamos a considerar si el bebé respira y la frecuencia cardíaca es mayor a 100, pero la saturación de oxígeno del bebé no se puede mantener dentro del rango objetivo de la tablita que veíamos anteriormente. Esa también es una indicación para administrar BPP. ¿Cómo me preparo para dar la ventilación a presión positiva? Pues vamos a tener también unos pasos a seguir. La persona que se encuentra en vía aérea va a ser el encargado de proporcionar la ventilación a presión positiva, y él se debe de colocar a la cabeza del paciente, ¿ok? Es la posición más cómoda, más adecuada, y como yo puedo darle posición a mi bebé. Lo voy a poner en posición de olfateo. Recuerden que debemos de tener, y es parte de los pasos iniciales, a tener alineada mi vía aérea para que no haya una obstrucción y pueda pasar adecuadamente el flujo de ventilación que yo le voy a dar. La puedo proporcionar y me puedo apoyar de un rocié a nivel de los hombros también para mantener esta posición de olfateo. ¿Qué necesito? Tengo que seleccionar la mascarilla correcta. Se dice que hay 2 tipos de mascarilla, una de forma anatómica y las mascarillas redondas. Podemos usar cualquiera de las dos, ¿ok? Pero aquí la indicación es que la mascarilla sea del tamaño acorde a la carita de mi bebé y que debe de cubrir la boca y la nariz de mi bebé para que mi BPP sea efectiva. Aquí tenemos los pasos de cómo vamos a iniciar la ventilación a presión positiva. Primero que nada, hay que colocar la barbilla en la mascarilla. Si es una mascarilla anatómica, colocamos la barbilla. Posteriormente, el resto de la mascarilla tapa y tiene que sellar boca y nariz.
tenemos que mantener un sello con el soporte de una mano, hacemos la forma de C y E, para que yo pueda hacer también una ligera tracción mandibular de mi paciente. Y es importante, si muchas veces no está siendo efectiva mi técnica con una mano, yo puedo tomar la mascarilla con las dos manos, haciendo mi técnica de C y E, traccionando ligeramente la mandíbula del bebé, y un reanimador más es el que sería encargado de dar la ventilación a presión positiva mientras yo hago que el sello se mantenga. ¿Ok? Es importante que haya buen sellado, que no se fugue el aire para que sea una ventilación a presión positiva efectiva. En esta parte el manual también marca algunas consideraciones específicas para cómo nosotros debemos de brindar o cómo debemos de utilizar nuestros dispositivos de oxígeno. Se refiere que en recién nacidos que tienen 35 semanas o más de gestación, el mezclador de oxígenos debe de estar al 21%. Para reanimación de recién nacidos menores de esta edad, menores de 35 semanas de gestación, el oxígeno lo debemos de configurar primero 21%, y si vemos que no está siendo efectivo, que no va subiendo la saturación, máximo podemos llegar hasta un 40%. El flujómetro, si vamos a dar BPP, debe de estar a 10 litros por minuto, esa es una condición. Y alguien más, o sea, alguien más del equipo debe de estar colocando el oxímetro para que nosotros podamos ir viendo la tabla de saturación objetivo y ver si nuestra acción de ventilación a presión positiva está siendo efectiva. Bueno, ¿cuál es la frecuencia con la que yo lo hago? Las ventilaciones se administran con una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto, ya que estas 40 a 60 es lo fisiológico para un bebé. Entonces nos dice que la forma correcta es contar en voz alta y mantener un ritmo. Este ritmo es ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Cuando yo digo ventilo, es donde aprieto mi bolsita, cuando cuento 2, 3, suelto, permito que haya expansión, estoy haciendo mi sello y así lo estoy haciendo. Ese es el ritmo que llevamos y pues nosotros en pediatría lo hacemos, estamos contando y siempre llevamos ahí nuestra cuenta para no equivocarnos y para ir viendo. Entonces recuerden, proporcionamos de 40 a 60 ventilaciones por minuto. El ritmo es ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ¿ok? Para iniciar la ventilación a presión positiva, también debemos de tener una presión de entre 20 a 25 centímetros de agua. Desafortunadamente, para estas cuestiones de ver la presión, debemos de tener la válvula especial, el manómetro, el blender que esté ahí. No podemos, es precisamente para no hacer una presión de la bolsa muy abrupta, muy brusca, porque también recuerden que sus pulmoncitos están en esa etapa de liberando el líquido, llenándose de aire, y nosotros si lo hacemos con una mayor presión podemos provocar una lesión de fuga aérea en ese bebé, provocar neumotórax. ¿Ok? Por eso es importante que tratemos de llevar o lo ideal sería tener cómo cuantificar a la presión que lo estoy haciendo. Y si no tengo el dispositivo para cuantificar la presión, pues hacerlo de manera suave, o sea, que sí sea efectivo, que levante el tórax al momento de la ventilación, pero que tampoco yo lo haga con tanta fuerza porque eso puede lesionar al pulmoncito. Bueno, una vez que yo ya brindé mi ciclo de ventilación a presión positiva, ¿cómo voy a saber si hay una adecuada respuesta? Un ciclo de la ventilación a presión positiva nos va a durar 30 segundos, pero yo con ayuda de alguien más, desde los primeros 15 segundos que yo ya estoy dando mi técnica de ventilación a presión positiva, alguien debe de estar monitorizando la frecuencia cardíaca del bebé con el estetoscopio, y lo único que nos tiene que informar es si la frecuencia cardíaca está aumentando o no está aumentando, ¿ok?
En la ventilación a presión positiva, el indicador de que más preciso de que nuestra ventilación es correcta y es efectiva es el aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso es que nosotros vigilamos este parámetro. Si la frecuencia cardíaca durante esos primeros 15 segundos comienza a aumentar, vamos a continuar y vamos a terminar el ciclo de BPP. Y a los 30 segundos hago una nueva valoración a mi paciente. En cambio, si durante los primeros 15 segundos la frecuencia cardíaca no está aumentando, yo tengo que verificar con la persona que me está apoyando mientras yo estoy dando la ventilación si el tórax tiene un adecuado movimiento. Si el tórax se mueve, continúo con la ventilación a presión positiva, hago los 30 segundos del ciclo y valoro la respuesta de mi bebé. Si en cambio el tórax no se está moviendo, quiere decir o es muy posible que yo no esté ventilando los pulmones del bebé y que yo tengo que hacer los pasos correctivos de la ventilación. Los pasos correctivos de la ventilación a presión positiva es lo que conocemos como Mr. Sopa. Es una neumotecnia que a nosotros nos ayuda mucho porque es lo que yo voy a corregir, es los pasos que yo tengo que hacer. Bueno, la primer sigla, la primera letra, tenemos que ajustar la mascarilla. Decíamos que muchas veces puede que no haya un buen sello o puede que la mascarilla tal vez por las prisas agarre una mascarilla que no es la adecuada, que le queda chiquita, que le queda muy grande. Entonces hay que ajustar de nuevo la mascarilla. La R tiene que ver con la reposición. Acuérdense que muchas veces pues estamos ahí proporcionando la ventilación, lo están auscultando por acá, tal vez ya moví al bebé y ya mi vía aérea perdió esa alineación. Entonces tengo que reposicionar nuevamente la vía aérea. Una vez que yo ya ajusté la mascarilla, que reposicioné la vía aérea, realizo 5 ventilaciones y nuevamente tengo que verificar los movimientos torácicos. Si a lo mejor hasta ahí se quedó, sigo proporcionando y termino el ciclo. En cambio, ya di mis 5 ventilaciones y la persona que me está asistiendo me dice que aún no hay un adecuado movimiento del pecho, voy con las siguientes acciones. La S tiene que ver con la succión. ¿Y qué tengo que hacer? Aquí tener a la mano mi perilla de goma para aspirar boca y nariz. Y una vez que ya hice esto, abro la boca del paciente, la dejo abierta y vuelvo a dar ventilación a presión positiva. Otra vez 5 ventilaciones y nuevamente confirmo si hay o no movimiento torácico. Sí, a pesar de que yo ya ajusté la mascarilla, yo ya reposicioné la vía aérea, ya succioné boca, ya succioné nariz, ya dejé la boquita abierta del bebé y sigue sin haber movimientos torácicos, el siguiente paso sería aumentar la presión, ¿ok? Ahora sí, meter un poquito más de presión, tal vez si se estaba dando en 20 centímetros de agua, llevarlo hasta 30 y ver si con esta acción ya hay movimiento torácico. Doy 5 ventilaciones y confirmo. Si no sé, si a pesar de que yo ya hice mi corrección de la mascarilla, mi reposición de la vía aérea, la succión de la boca, de la nariz, dejar abierta la boca del bebé, aumentar la presión, es el momento de considerar nuevamente la alternancia de otra vía aérea, ¿ok? Tal vez quiere decir que la ventilación a presión positiva no está haciendo lo que requiere mi bebé en ese momento. Entonces yo ahí ya debo de estar pensando que probablemente ese bebé termine en una intubación orotraqueal. Pero bueno, ¿cómo lo hago? Ya hice mi Mr. Sopa, ya hice mis pasos correctivos de la ventilación, ahora tengo que hacer una segunda evaluación. Ya pasó otro ciclo, si la frecuencia cardíaca del bebé es mayor a 100, continuamos la ventilación hasta que el esfuerzo del bebé sea de forma espontánea. Muchas veces se logra desde el primer ciclo de ventilación a presión positiva, ya el bebé empieza a llorar, ya empieza a tener tono, ya lo ves más rosadito y pues ya no fue necesario. Muchas veces hasta un segundo ciclo de BPP, pero ya lo va a determinar esto nuestra frecuencia cardíaca. Siempre que esté mayor a 100, pues ya terminó el ciclo de BPP.
En cambio, si nuestra frecuencia cardíaca está entre 60 y 99 latidos por minutos, hay que volver a revalorar lo que ya hicimos, el Mr. Sopa, aplicamos los pasos correctivos y ahí bien, o bien logré sacarlo con la ventilación a presión positiva o ya estoy pensando en alternar una vía aérea. Y siempre que la frecuencia cardíaca sea menor a 60 latidos por minuto, y yo ya apliqué de forma correcta mis pasos correctivos de la ventilación en la BPP, ahí ya yo debo de pensar que ese bebé pues ya es una indicación de paro cardiorrespiratorio y se tiene que empezar una reanimación compleja y ya es el momento de iniciar con compresiones torácicas e intubar al bebé si es que todavía no se ha hecho. Bueno, de mi parte, eso sería todo. Como les dije, es un resumen de los pasos más efectivos o lo que nos marca nuestro manual de reanimación neonatal. Yo sé que es un súper resumen porque suele ser algo muy extenso, pero yo creo que es lo necesario, que es lo que ustedes tienen que saber para cómo vamos a dar una reanimación neonatal básica a nuestros bebés. Les agradezco mucho y si hubiera